Bueno, hola, bienvenidos de nuevo al Club de Lectura de Extinction Rebellion. Hoy, en el mes de octubre de 2023, vamos a hablar un poco del libro Ser Bosques de Jean-Baptiste Vidalou. Allá vamos. Este nombre que he dicho, que seguramente no sé pronunciarlo bien, Jean-Baptiste Vidalou, es un seudónimo que se ha puesto el autor y es en honor a un luchador camisardo, que aquí consiguió un lienzo, que era como uno de los jefes que lucharon la revuelta contra el rey Carlos X en el siglo XVIII y defendiendo un poco las zonas autónomas o sí, digamos, campesinos que vivían en el bosque de las Cevenas y que estaban intentando, bueno, ser sometidos al poder central. Eh, Sobre este bosque y estas luchas, pues habla bastante en el libro, dedica un capítulo a este tema de la revuelta de las Cevenas y los camisaros. Pero bueno, el autor en sí es licenciado en filosofía, es un activista medioambiental, estuvo viviendo en ese mismo bosque durante 8 años y bueno, pues estaba en una lucha que había contra una construcción de una planta de biomasa por ahí y actualmente trabaja como maestro de obras fabricando muros de piedra seca. El libro pues habla de luchas contra este tipo de avances de la sociedad del progreso, de cómo se ha ido convirtiendo todo en parte como explotable o la naturaleza como los bosques como se han ido convirtiendo en recursos naturales a explotar y a gobernarse. Y, y bueno, da como ejemplos desde diferentes luchas y también de análisis diferentes de cómo se ha ido realizando este control o este dominio. Pues habla de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en Francia, de bosques de Europa del Este, de diferentes tribus o pueblos indígenas y en general como la defensa del bosque como una entidad ingobernable y heterogénea. Y bueno, no he terminado el libro, me han quedado 70 páginas del final, pero he ido recopilando ideas según han ido apareciendo, que me han parecido interesantes, seguro que se pueden traer más. Y las he ido anotando y bueno, pues por comentar las ideas. Habla mucho de la ordenación territorial, que viene del mundo militar, de la dominación del territorio, de la ingeniería traída al recurso natural, a los bosques, incluso de cómo se ha convertido la arquitectura incluso en ingeniería, pues todo el tema de las infraestructuras, de la explotación del territorio como entidad turística o explotación maderera. Y bueno, pues por ejemplo, pone el ejemplo de las tomas por satélite, de las fotos aéreas, que es una manera que se usaba primero en el ejército como una cuestión militar, pero que luego se empezó a usar como para ordenar el territorio. Y en ese ejemplo, pues dice que la visión aérea pues pierde, el paisaje pierde su identidad, su vinculación con el territorio, con la gente, con el ecosistema, y lo convierte en una cuestión como mucho más de dos dimensiones, como que se ordena desde arriba, se le pierde su cariz salvaje. Y habla de, por ejemplo, los bosques que se acaban ya reduciendo a fábricas de leña o a jardines botánicos, pero quitándole, como digo, esa parte salvaje y reduciéndolo a o una producción o un parque nacional natural donde se usa como una especie de recreación de evasión de la gente de la ciudad, pero todo dentro de un marco, dentro de un control y no como algo fuera de control o salvaje o autónomo. Y dentro de esas especies de elementos fuera de control, pues estaban las tierras comunales. Habla bastante del proceso que se ha hecho en Francia,
de destrucción o revocación de ese derecho que tenía la gente a explotar sus propias tierras, aunque ha pasado en muchos otros países como España. Pero bueno, habla de todo ese proceso en el que los mismos aldeanos de la zona pues usaban su tierra comunal, sus bosques comunales para sus necesidades de leña, de madera, de diferentes maneras. Y bueno, pues digamos que quitando eso de las posibilidades y metiéndolo más en un mundo económico, pues acaba con todo lo que no es medible, con todo lo que no es controlable, con todo lo que tiene un cierto vínculo emocional y se convierte simplemente en coger troncos de madera o árboles, convertirlos en peles, convertirlos en tablas todos iguales, homogéneas y trasladar a los operarios cuando se acaba esa zona y se pasa a otra. Entonces, como dice aquí, históricamente la erradicación de todo aquello desborda las formas de vida que entran en sus cálculos y convierte todo en homogéneo, ¿no? El enrase de toda la heterogeneidad. Otra idea que me ha gustado es la de habitar los bosques como un acto político. Habla de luchas que hay, pues evitando que se consiga justo eso de explotar el bosque o el territorio salvaje para el fin del progreso y que de esa manera no solo, o sea, viviendo ahí ya es un acto político, manteniendo esas tradiciones de ese mundo rural también es un acto político y detiene pues todo lo que es la homogeneidad, el control de todo el mundo igual, como pone aquí, fracturar la tapa de hormigón colocada sobre el mundo. Habla bastante también de cómo se ha convertido todo en unidades de medición, medibles. Entonces, de cierta manera, pues consigues que, o bueno, pretenden conseguir que puedas eliminar un bosque y plantarlo en otro lugar y como por cuentas de carbono, ¿sabes? Sea lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo a nivel de biodiversidad, pues eliminar ese ecosistema y crear otro nuevo con los mismos números de biodiversidad, pero que realmente pues se está perdiendo a lo mejor una vinculación con el territorio, los seres que viven ahí, o sea, realmente no puedes restaurar ese tipo de cosas que no son medibles o que no puedes tener en cuenta cuando solamente cuentas números. Entonces, por ejemplo, esta pequeña cita, ¿no? Dice que la enfermedad tan típica de Occidente es reducir todo a cuentas. Habla también de las infraestructuras, de cómo se han usado para mejorar la dominación, para acelerar la explotación de los recursos naturales y, y bueno, convertirlos incluso en que un recurso ya pierda su importancia, su procedencia, su carácter cercano, o sea, que si el propio campesino que lo explota, pues puede entender cómo se está utilizando ese material o cómo se está mm, explotando ese bosque o si se está regenerando, si está contaminando. Pero bueno, como hoy en día o incluso antes se ha conseguido a partir de las infraestructuras, de las líneas férreas, que el material pueda venir de muy lejos, que se conviertan en lotes donde solo importa calidad, su volumen, pero no de dónde viene o cómo está siendo explotado ese bosque. Entonces, pues habla también de cómo el Imperio Romano consiguió dominar a otras tribus o a llegar a tanta expansión gracias a las infraestructuras que desarrollaron y cómo eso luego se ha mantenido, pues, por ejemplo, a nivel de Francia, líneas de ferrocarril. Hablaba de que cada nación era superior a la siguiente, a otras si tenía más kilómetros de línea férrea, como que eso, cada kilómetro más era estar como por encima y que el objetivo de Francia era como estar en un mismo día, en cualquier lugar de Francia, a nivel con un tren, gracias al tren. Habla también del carbón, que todavía era algo que se podía sabotear, que se podía controlar por los obreros, pero que ya el petróleo como que ni siquiera permite eso, debido a que tiene como muchas maneras de distribuirse. Si se corta en un oleoducto, pues puede haber otros, o que de alguna manera de donde se extrae las plantas petrolíferas necesitan menos recursos humanos y son como muy alejadas de un bosque, por ejemplo, ¿no?
Entonces, aquí me ha gustado esta cita que habla del hundimiento espiritual, o sea, la mutilación del alma de la civilización occidental a partir de haber destruido pues, las tierras de árboles. Entonces ahí se produce como un hundimiento dentro del alma del ser humano de la civilización occidental. Esa es como realmente la pérdida que tiene. El, el bosque como desorden frente a la sociedad del progreso en busca de ordenar todo. Pues digamos que el bosque, como he dicho antes, era una zona salvaje donde realmente podía haber poco control, ¿no? De exactamente todo lo que pasa ahí. Incluso pues habla siempre de los maquis o de las personas que se refugiaban en el bosque, digamos, para estar fuera del control o de los forajidos, o, ¿no? Viviendo de una manera autónoma o fuera de la ley, digamos. Y como que se intenta acabar con eso. O sea, se intenta ordenar el territorio, digamos, de esos bosques que están fuera del control o de convertirlo en una zona de explotación. Y sobre eso también menciona como la parte femenina, como también otra cosa más que sería más relacionada con la naturaleza, con lo salvaje, digamos, y como que se debe ordenar y dominar. Entonces aquí la cita dice como que todo lo que es demasiado vital o demasiado incontrolable para el poder se, se intenta acabar con eso o ser dominado. De nuevo, pues es el bosque como un sitio donde hay diferentes plantas, diferentes elementos que no son homogéneos, que no se pueden simplemente decir, vale, pues esto es madera o esto son frutas, y entonces intenta crear una especie de eso o de industria maderera o de frutales, pero que no sea algo tan heterogéneo, tan salvaje, ¿no? Y a lo mejor solo los parques nacionales se permite ahí un poco, pero siempre dentro del control de que esa parte salvaje porque lo hemos permitido de cierta manera y además solamente para que a lo mejor alguien vaya y lo explote también, ¿no? Lo use como turismo, como creación, pero siempre eso, intentándolo meter dentro del sistema, digamos, o del control. Y nada, estos son los puntos que he encontrado en el tiempo poco que le dedicaba a resumir. Pero bueno, al final es como intentar dominar todo eso que se escapa del poder y en particular los bosques es algo que se podría hacer como más salvaje. Entonces como que así sobre todo a partir del siglo XVIII se habla mucho de Descartes, de Bacon, de diferentes autores racionalistas que quieren trazar casi una escuela en Cartago en un mapa y decir esto es para esto es para lo otro. Y en particular todo lo que se ha escapado de eso pues ha sido lo que ha sido más rebelde, ¿no? Ha intentado evitar esas ciertas normas. Y bueno, pues justamente es lo que hay que conseguir, pues resistir en esas zonas que están todavía un poco fuera, que son muy fácilmente libres. Y bueno, a partir de ahí pues se puede crear un poco la resistencia, ¿no? La rebeldía contra la explotación del mundo natural y del ser humano al final, como ser natural también. Bueno, este es mi resumen personal. Muchas gracias por escuchar y ojalá pues escuchar también vuestras opiniones, vuestros sentires, vuestras reflexiones con este libro. Gracias. Chao.